Saludos, vamos a ver un breve resumen de la parte teórica de la unidad 2, donde vamos a hablar sobre la teoría atómica de Dalton y de cómo se fueron descubriendo las partículas subatómicas de interés para la química, como son el electrón, el protón y el neutrón. Aquí tenemos la teoría atómica de Dalton, donde surge el concepto de átomo y dice que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Recordar que la parte de partícula indivisible se citó en el siglo V antes de Cristo por Demócrito. Lo único que él no planteó, no postuló que esa partícula indivisible se llamaba átomo. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento, es decir, que son diferentes. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o fracción sencilla. Ley de las proporciones múltiples. También hablamos de una reacción química que solo implica la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de la conservación de la masa o de la materia. Aquí tenemos un aparato que consta de varias partes, tiene una batería donde está aportando carga, diferencia de carga. Tenemos dos placas cargadas eléctricamente, positivo y negativo, y un imán. Y a esto llamamos los tubos catódicos o rayos de tubos catódicos, donde a partir de esto fue que se descubrió la relación carga-masa de un electrón. Joseph John Thomson midió con él la relación carga-masa del electrón para una magnitud de negativo 1,76 por 10 a la menos 8. No obstante, se siguieron investigando la estructura del átomo y continuaron trabajando con las características del electrón. Aquí una imagen con una apreciación de tubos catódicos. A partir de esta investigación, de la determinación de relación entre carga-masa, sigue la incertidumbre y se continúa investigando sobre la característica del electrón. Entonces, Millikan, en su experimento con aceite y un equipo que contiene varias estructuras, logró separar esa relación carga-masa a carga y masa por separado. Logró medir la carga del electrón encontrando negativo 1,60 por 10 a la menos 19 y una masa de 9,10 por 10 a la menos 28 gramos, logrando cuantizar la carga del electrón por primera vez. El concepto de radiactividad que fue observada por primera vez por Henry Becquerel y fue estudiada por Mary y Pierre Curie. La emisión espontánea de radiación por una sustancia. Tres tipos de radiación, donde rayos X y rayos gamma se consideran altamente energética y penetrante. Las partículas alfa con cargas
positivas, las partículas beta con carga negativa y con las mismas propiedades que los electrones. Y aquí le muestro una pequeña ilustración de estos diferentes tipos de energía. Aquí tenemos el modelo atómico de Thomson, llamado el pudín de pasa, donde estaba postulando que el electrón no era más que una masa positiva con electrones dispersos incrustados en esa masa, ya que los electrones tenían carga negativa. De aquí entonces viene el diseño experimental de Rutherford, donde él logró refutar el postulado del modelo del pudín de pasa de Thomson, porque con su experimento él determinó la presencia del protón, disparando partículas alfa a una lámina de oro y observando el comportamiento. Entonces, escribió como algunas de las partículas alfa fueron desviadas en grandes ángulos, el modelo de Thomson no podía ser correcto. Partículas con cargas positivas se concentran en el núcleo, a los cuales le llamó protones. Electrones en el espacio vacío alrededor del núcleo. La masa del protón es 1840 veces la masa del electrón, para una magnitud de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, el modelo de Rutherford plantea lo siguiente: la mayor parte de la masa y toda la carga positiva de un átomo está centrada en el núcleo. Fuera del núcleo existen tantos electrones como unidades de carga positiva hay en el núcleo. Pone un ejemplo comparando el tamaño del estado exhaustivado y una canica con respecto al átomo y el núcleo, diciendo: si el átomo es el estado exhaustivado, entonces el núcleo es una canica en el centro. Y aquí tenemos entonces ya la última partícula de interés. Ya vimos el electrón, vimos el protón. Ahora vamos a ver el neutrón, que fue descubierto por James Chadwick en el 1932. Pero no fue en ese momento que él tuvo la idea y creó su hipótesis de que en el núcleo tenía que haber otra partícula y que no interfería con la carga. Él decía que esa partícula en el núcleo tenía que carecer de carga. En el 1912 inicia su hipótesis, su investigación. En el 1919, valiéndose de las investigaciones de la hija de Mary, llamada Angelina, que siguió trabajando en la relatividad de los elementos, él, utilizando informaciones de sus investigaciones, inició el proceso en el 1919 y para el 1932 logró identificar la partícula neutra y la nombró neutrones. Y postula: el neutrón es una partícula sin carga. La masa del electrón es muy similar a la del protón. El neutrón se encuentra en el núcleo aportando masa y estabilizándolo. Y aquí tenemos ya los números más reales, sin el redondeo extremo. Tenemos la partícula del electrón, importante para la química, porque son las subpartículas del átomo que interviene en los enlaces químicos. El protón, que es la identidad, porque es igual al número atómico, aunque también es igual
a la cantidad de electrones cuando se encuentra en estado fundamental, neutro. Y el neutrón que nos aporta la aparición de los isótopos, porque está la presencia de los neutrones va a aportar una variación en la masa atómica. Y aquí tenemos un ejemplo de un elemento. Tenemos el carbono 12, 6 protones, 6 electrones. Y para complementar, si sumamos los protones y los neutrones, tenemos 6 neutrones. 6 más 6 igual a 12. Una representación, ahí tenemos el deuterio, tenemos el tritio. Y en la tablita tenemos carbono 11, carbono 12, carbono 13, carbono 14. En la tabla periódica no encontramos esos átomos con números redondos, redondeados sin decimal, sino es un promedio de todos los isótopos que existen de un mismo elemento y se coloca en la tabla periódica, lo cual siempre es un decimal, no son números enteros, excepto en algunas tablas periódicas que lo redondean, por ejemplo el hidrógeno, que colocan 1 en algunas ocasiones, y en otras 1,008. La masa atómica se determina mediante experimentación para ver la abundancia de cada uno de los isótopos, para después entonces calcular la masa atómica promedio y colocarla en la tabla periódica. Aquí hablando de la periodicidad, al organizar los elementos en orden de número atómico se nota un patrón, propiedades químicas que se repiten. Dos elementos diferentes no pueden tener el mismo número atómico, por ende, tampoco pueden tener el mismo número de protones. Ahí tenemos una representación de la tabla, no actualizada, solo para una representación de cómo están organizados en filas y columnas, viendo que la fila número 7 está incompleta. Aquí tenemos los elementos biológicamente esenciales o bioelementos. Se clasifican en 3 grupos: primario, secundario y oligoelementos, por la cantidad, la abundancia. Los elementos primarios o más comunes son 6: azufre, oxígeno, fósforo, nitrógeno, carbono, hidrógeno, para una abundancia de alrededor de un 96,2%. Tenemos los bioelementos secundarios, menos comunes que los primarios, que es el cloro, calcio, potasio, magnesio y sodio. Anda alrededor de un 2,5% en concentración o abundancia. Y los oligoelementos, que son los menos comunes, menos concentración, hablamos de traza, que tienen funciones específicas. Algunos de los grupos representativos, tenemos el 1A, que son los metales alcalinos, el 2A, metales alcalinoterrios, el 6A, los calcógenos, 7A, halógenos, 8A, gases nobles, con los ejemplos de cada elemento en los diferentes grupos. Esos elementos pueden formar iones cuando están cediendo, aceptando electrones. Los metales se oxidan y tienen estado de oxidación positivo porque pierden electrones. El hidrógeno es un no metal que se encuentra en el grupo 1 porque tiene un electrón y puede tener los dos estados de oxidación. Puede ser que tenga estado de oxidación positivo o negativo. Si se enlaza a un metal
va a adquirir un estado de oxidación negativo. Si se enlaza a un no metal, va a adquirir estado de oxidación positivo. Y ahí tenemos estos no metales que forman iones cargados negativos para completar su última capa. ¿Cómo sabemos que adquieren esos valores? Si vemos en el grupo que se encuentra, por ejemplo, el nitrógeno que está en el grupo 5, la diferencia para llegar a 8 son 3. Entonces decimos 5 menos 8 igual a menos 3. Esa es la oxidación principal para completar su última capa. Igualmente por lo que está en el grupo 6 y lo que está en el grupo 7. Aquí vemos un ejemplo. El sodio, que tiene 11 protones, 11 electrones. Cuando se oxida, pierde un electrón y queda con 10, el ion sodio, y va a tener su última capa llena parecido al gas noble neón. Y tenemos el cloro que se encuentra en el grupo 7A, número atómico 17, tiene 17 protones, 17 electrones. Al aceptar un electrón, se carga negativo 1, porque va a tener 18 electrones, una carga adicional a la cantidad de protones que tiene en el núcleo. Cuando esos dos elementos se unen, forman entonces un enlace iónico formando una sal. Y hasta aquí el breve resumen de estas informaciones. Más adelante voy a subir otro video con un resumen sobre nomenclatura.